de asentamiento. Permite ocultar el movimiento vertical, lo que resolverá algunos de los problemas potenciales de los extensómetros de cables. Inclinómetros de superficie, actualmente disponibles solo a la rotura rotacional. Videometría y cámaras láser. Presiones intersticiales de agua. Las presiones intersticiales son un factor sumamente importante y que relacionan la incidencia de todas las formas de rotura por cizalladura en la escombrera. La presión del poro es probablemente el parámetro más importante para llegar a comprender los cambios en la estabilidad de una escombrera. Los dispositivos que sirven para ocultar la presión intersticial pueden dividirse en dos categorías. A. Instrumentos que se sellan dentro de la formación y proporcionan la medida de la presión de poro en un punto definido, piezómetros. Barrenos abiertos o pozos del tipo de standpipes que proporcionan la presión media en una considerable longitud del barreno. El uso de esta última instrumentación, que son dispositivos barrenos abiertos, generalmente no se recomienda, ya que los resultados pueden estar distorsionados debido a las interconexiones entre las zonas de presión altas y bajas. Las únicas excepciones son los de tipo standpipe instalados en formaciones conocidas como homogéneas o para muestras de agua en formaciones homogéneas cercanas. Piezómetros neumáticos. Estos instrumentos operan equilibrando la presión de gas proporcionada por un diafragma dentro de la punta del instrumento cuando se equilibra la presión de gas con la presión de agua. El caudal de gas comienza a aumentar o se restringe dependiendo del diseño. En la ilustración podemos ver cómo se instala o cómo está dispuesto el piezómetro, ¿no? Vemos que se ha puesto un suelo en la superficie, grava de arena fina, donde está el nivel del agua, en este caso en una tubería de 0,4 metros. El sondeo de un diámetro de 50 milímetros, mayor que el diámetro de acoplamiento de la tubería ranurada o perforada de acero o PVC en una longitud de unos 0,6 metros. Estos instrumentos son estables, relativamente baratos y trabajan bien en diferentes ambientes. Los inconvenientes incluyen la necesidad de cuidados para que las tensiones en el tubo no lo aplasten o rompan, lo que daría un aumento falso en la presión. Y el hecho de que la integración con equipos de adquisición de datos es más fácil. Estos piezómetros emplean un diafragma que contiene elementos de medida de tensión convencionales, que leyendo la tensión inducida por la desviación del diafragma, proporcionan una lectura de la presión de agua que actúa en el lado exterior del diafragma. Los inconvenientes incluyen una baja estabilidad a largo plazo de algunos instrumentos, cierta dependencia en la longitud de carga, depende del diseño, y la necesidad de protección. Las ventajas incluyen un coste bajo y robustez de los instrumentos. Acá tenemos una ilustración donde se muestra un piezómetro de galga tensométrica de resistencia eléctrica instalado en un sondeo. Vemos que la unidad de lectura se conecta posteriormente o cuando se va a hacer el chequeo. Esta tiene un sello cementado, un sello de bentonita, normalmente por pellets compactados, arena, y tenemos el transductor de banda extensométrica de tipo piezométrico, resistencia eléctrica, que va con un filtro. Piezómetros eléctricos de cuerda vibrante. Estos instrumentos usan un diafragma conectado a un cable tensionado. Cuando el diafragma esté sujeto a presiones de agua variables, la tensión del cable cambia, lo que a su vez traduce en cambios en la frecuencia de resonancia. El cable es excitado magnéticamente y mide la frecuencia de resonancia. Las ventajas incluyen mayor estabilidad que las unidades de media tensión, discutible para algunos de los diseños más recientes a media tensión, e integración fácil con adquisición de los datos incluso para longitudes de cargas elevadas. Los inconvenientes incluyen el coste del equipo de lectura y el coste base de la unidad en sí misma. Tenemos una ilustración donde se ve un piezómetro neumático instalado en un sondeo, normalmente un transductor con dos tubos que lee el flujo de gas entre ambos. Tenemos la entrada del gas, el controlador de caudal, caudalímetro que es opcional, el manómetro, escape, tubo de entrada, sello cementado especial, sello de bentonita, cuerpo de transmisión, y en la parte final vemos el diafragma flexible unido al cuerpo del transductor a través de un anillo. Después viene el filtro. Transductor de cuerda vibrante. Está constituido por componentes de acero inoxidable, seleccionados para minimizar los efectos de cambios de temperatura. Sus componentes se sueldan dejando en su exterior una cámara herméticamente sellada, en la que se alojan las cuerdas vibrantes. Los extremos de la cuerda se fijan utilizando una técnica específica de forjado que asegura una alta estabilidad en el tiempo y que permite además la miniaturización de sus componentes.
Filtros. En ambientes geotécnicos es necesario utilizar un filtro para prevenir que las partículas de tierra no golpeen directamente el diafragma. El filtro estándar se fabrica de acero inoxidable sintetizado y el tamaño de los poros es de 50 micras. Existe otro tipo de filtro, el filtro cerámico, que está recomendado para terrenos parcialmente saturados de agua, dado que presenta una alta resistencia al paso del aire. Cable de conexión y unidad de lectura. La señal emitida por el dispositivo de control se transmite mediante un cable de 4 conductores apantallados con una malla trenzada de acero y con un recubrimiento de PVC goma hasta que una caja de conexión instalada en uno de los riñones de la sección del túnel. Piezómetro standpipe. Estos piezómetros son de tipo tubería que se sellan en una posición particular en la formación para medir presión de agua en un punto. La ventaja es que otros ensayos como los de penalidad o muestreos de agua también pueden llevarse a cabo. El inconveniente es que el volumen de agua exigido para fluir hacia el interior de agua fuera de las tuberías para una medida de cambio de presión. Piezómetro standpipe significará que el nivel de agua se retrasará detrás de la presión del agua de la formación existente y que la instalación del piezómetro puede afectar a las presiones en la vecindad de la punta en materiales de permeabilidad baja. El resultado es que las presiones medidas por estas unidades estarán seriamente sesgadas, salvo en formaciones relativamente permeables. Variaciones de este tipo de equipos son los Casagrande, los tipos de piezómetros TAPE originales y los tipos de piezómetros Bishop, que usan tubos de diámetro pequeño para limitar la cantidad de caudal de agua en y fuera de un instrumento. Estos instrumentos son complejos y raramente se usan en la práctica, por lo que no se recomienda para la instalación escombreras, por donde probablemente no se hará el mantenimiento requerido. Piezómetros múltiples. Estos piezómetros disponen de varias fuentes y permiten una colocación de un número de aparatos superior al normal y que es factible instalar en un solo barreno. Las ventajas son el ahorro de costes en perforación y la posibilidad de hacer más medidas en un barreno, con lo que se consigue una mejor apreciación de las complejas condiciones de presión. Los inconvenientes son el aumento de complejidad y un mayor coste, dependiendo del modelo. Puede haber dificultad en la integración con los otros adquiridos. Algunos instrumentos como el sistema Westby y el sistema Waterloo también permiten realizar otras pruebas como bombeo a ensayos pudiendo tomar muestras de agua. Células de carga. Las células de carga consisten en un gato plano lleno de aceite que se pone en contacto con el plano del instrumento perpendicular al vector de tensión a ser medido. El instrumento no está recomendado para la ocultación general de escombreras. Sin embargo, si las presiones de poros son moderadas en la base de la misma, la colocación de uno o más células de carga al mismo tiempo permitirá medir el cambio de presión total. Las células de presión total están formadas por los siguientes elementos: cuerpo receptor de presión, transductor de cuerda vibrante y termistor, cable de conexión y unidad de lectura, tal como vemos en las ilustraciones y en la foto adjunta. Auscultación visual. La auscultación visual es una parte extremadamente importante dentro del régimen de auscultación de escombreras. Con todos los métodos sofisticados que existen, es fácil olvidarse que la auscultación visual ofrece una serie de ventajas y que debería ser considerada como un método complementario a otros basados en instrumentaciones más sensibles. La auscultación visual se deberá realizar en todas las escombreras, independientemente de la clase a la que pertenezcan. Cualquier programa de auscultación visual debe incorporar los siguientes elementos. A. Propuesta sistemática de observación de las características de la escombrera y registros de la información, con el cruce de datos de otras actividades de la escombrera. El empleo de hojas de registro del tipo tabla que sean adecuadas y que no provoquen en el observador la sensación de que no se refleja lo que está viendo. B. Es útil tener el mismo equipo que haga las observaciones durante el periodo prolongado de tiempo con revisiones periódicas por personal distinto. C. Etiquetar y archivar las fotografías. Las fotografías generales de situación, así como los detalles específicos, como grietas de tracción, deben tomarse de una manera regular y continuada. El uso de cámaras que automáticamente graben la fecha es muy útil. Auscultación por emisión acústica. El concepto de emisión acústica es relativamente simple. Cuando los materiales se deslizan y se rompen, se produce un ruido que puede ser detectado mediante el empleo de acelerómetros, geófonos. La emisión acústica se define como las ondas elásticas transitorias generadas por la descarga rápida de energía dentro de un material. El método se desarrolló en 1930 por la US Bureau of Mines,
durante el estudio de estallidos de roca en minas debido a las tensiones generadas alrededor de las galerías. El sistema de ocultación de emisión acústica cuenta y graba el número de eventos sísmicos en el intervalo de muestra que iguala o excede algunos de los niveles prefijados del umbral de amplitud señalada. Además, si pueden ponerse en correlación eventos individuales entre 3 o más geófonos. La situación del evento puede determinarse. Esto requiere en el tratamiento de cantidades muy grandes de datos en tiempo real, pero que puede acercarse fácilmente o hacerse fácilmente con los ordenadores actuales. Por medio de una serie de sensores que cubren el área a estudiar, puede supervisarse el desarrollo de la inestabilidad y puede predecirse de antemano zonas de roturas potenciales. El inconveniente es que la cuantificación del movimiento no es posible y así el método debe aplicarse conjuntamente. Costos. Costos de estéril enviado a botadero. Teniendo en cuenta que el material estéril no tiene relevancia económica desde el punto de vista del beneficio que reporta, si lo tiene desde el punto de vista de los costos que involucra su extracción y disposición. El valor que posee un bloque estéril depende de varios factores. El valor que posee un bloque estéril involucra costo de extracción desde la mina en función de las operaciones unitarias asociadas y las distancias que tendrá que recorrer ese material sobre el equipo de transporte. Costo asociado a un nuevo manejo del material. En el caso de ser requerido, por ejemplo, suelos, acopios de mineral que posteriormente serán procesados. Costo de mantención de los depósitos. Generalmente se asume como parte del costo de servicios. Mina, donde se incluyen los costos de los equipos de mano de obra, etc. Costo de mantención de los depósitos. Generalmente se asume como parte del costo de servicios de mina, donde se incluyen los costos de los equipos de mano de obra. Costos asociados a la restauración de depósitos, en el caso de imprevistos, lo cual se asume generalmente como imprevistos de la operación. El valor que posee un bloque de estéril involucra también, independientemente del ítem donde se consideran dichos costos, debemos notar que la utilización de estos recursos está asociada a la extracción, disposición y manejo adecuado del estéril o material de acopio y por lo tanto forman parte de la gestión en un proyecto de explotación, principalmente por los volúmenes involucrados en dicha actividad. Si no consideramos lo anterior, puede llevarnos a un punto de tener que revalorizar los bloques de estéril o material que no es considerado como procesable y con ello rehacer el diseño de nuestra explotación. Por ejemplo, vamos a determinar el costo de transporte donde la base es tarifas, kilómetros, tonelada, interior mina a desmonte en botaderos. Este cuadro que estamos viendo es un cuadro resumen que consta de la fórmula de tiempos, aplicación de fórmulas de tiempos, resultado de las fórmulas de tiempos. Por ejemplo, acá tenemos tiempos de ida hasta el punto A, B, C, D, tiempos de retorno de los puntos A, B, C, D, tiempo de carga, tiempo de descarga, total en minutos, eventualidades y maniobras, y nos da el tiempo de ciclo para estas distancias. Fórmula económica, tenemos tarifa horaria, total minutos por distancia entre ahí. Aplicación de fórmula económica, y para ello ya tenemos los parámetros. Por ejemplo, tarifa horaria, en la que se plantea, esta tarifa horaria es el cálculo que vamos a hacer ahora, y cuánto corresponde. Velocidad en kilómetros hora para ir al punto A, para el punto B, para el punto C, para el punto D. Velocidades de retorno para el punto A, B, C, D. Distancias en kilómetros al punto A, desde el punto de Carrillo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 hasta 5 kilómetros. Igualmente los tiempos de carga, descarga, volumen transportado en metros cúbicos y en toneladas. Y esto nos da después los resultados finales, costo por viaje, ¿no? Se está considerando la maniobra para el tiempo para cuadrarse en carga o descarga. Normalmente el término de eventualidades no se considera en la evaluación de tarifas. Tenemos los datos generales, días al mes, 30 días, turnos al día, 2 turnos, horas en cada turno, 10 horas, tiempo de operación anual en horas, 7.200. Valor de adquisición del equipo, $200.000. Valor de rescate al 20%, $40.000. Valor a depreciar en vida económica, $36.000. Intereses,
0.11, el factor de inversión 0.68 en porcentaje, tipo de cambio soles dólares 2.57, valor a depreciar $dólares 4.44. Costo de operación. En este costo intervienen el combustible, que el resultado arroja 10.71, donde se consideran los galones por hora consumidos por el equipo, el costo por galón, los lubricantes para un mantenimiento cada 250 horas, obviamente mantenimiento preventivo, aceites, grasas, que para efectos del ejercicio estamos considerando para aceite 1.54 y grasas 0.6, haciendo un costo por lubricantes de 1.60. Llantas, costo por llantas posteriores, 8 llantas, por llanta delantera, 4 llantas, vida útil, ahí vemos la fórmula, 10 horas por 2 turnos, por 30 días, por 5 meses. Total, el costo de llantas, 1.32. Mantenimiento, suministros y filtros, 1.54. Mano de obra, incluidos mecánico y llantador, 1.20. Total, 2.34. Reparaciones, en promedio, las que pueden haber en un mes. Las reparaciones son mantenimiento correctivo, esto es estadístico, 2.57 $dólares la hora. Mano de obra del operador, tenemos el salario y leyes sociales, sale 6.49, alimentación, costo por mes, horas trabajadas, monto de 0.51, implemento de seguridad 0.8. En la parte inferior vemos el cuadro donde está el detalle de cómo se obtienen los costos del operador. Esta información la tienen adjunta en una hoja de cálculo donde pueden variar los costos de acuerdo a la realidad de su mina. Costo de transporte, tenemos equipo de protección personal, pantalones, camisas, chalecos, guantes de cuero, lentes oscuros, lentes claros, zapatos de seguridad, overol, arneses, capotín de agua, filtros de 2 tipos, que hace un costo de 46 $dólares por hora, 0.08. Costo de transporte, resumen, el costo de posesión más el costo de operación, el costo directo, sale 33 $. Gastos con utilidad, 10%, y me sale una tarifa horaria de 39.92, la cual es aplicable, si vemos el principal cuadro, acá podemos que es aplicable, acá tiene otro monto horario, nos vamos a ir a la tarifa principal, este es para el 32.11, y nos salen los costos por viaje y por tonelada, y kilómetros por tonelada, 0.17, 0.15, 0.2 y 0.10. Entonces, que si cuanto más lejos el costo de toneladas horas es menor. Ahora, este es el costo de operación para el traslado del material al botadero. Ahora vamos al siguiente costo. Costo de mantenimiento de botaderos. Para el mantenimiento de un botadero escombrera se utilizan básicamente bulldozers o welldozers. Para ello debemos incidir en el rendimiento de estos equipos a fin de brindar una utilización óptima del equipo. El rendimiento de una máquina debe medirse como el costo por unidad de material movido, una medida que incluye tanto producción como costo. Influyen directamente en la productividad de factores tales como el tipo de material a mover, la relación de peso a potencia, la capacidad del equipo, el tipo de transmisión, las velocidades y el costo de operación. Hay otros factores menos directos que influyen en el funcionamiento y productividad de las máquinas, pero no es posible mostrarlos en tablas ni gráficas. Son ejemplos de esto la facilidad de servicio, la disponibilidad de piezas de repuesto y las conveniencias para el operador. Al comparar las características de operación y rendimiento, deben considerarse todos estos factores. Acá tenemos una tabla que nos muestra el rendimiento de bulldozers en movimiento de tierras para diferentes tipos de suelos. Tenemos para el suelo arcilloso, limo blando, roca granítica oxidada. Pendiente lateral tenemos 10 grados hasta 60 grados. Bulldozer, metros cúbicos hora, tenemos para bulldozers de 140, 190 y 215 HP. Rendimiento de bulldozers en movimiento de tierras. El rendimiento de bulldozers viene dado por la fórmula siguiente. Es igual rendimiento en metros cúbicos horas, es igual a la capacidad de la cuchilla en metros cúbicos de material esponjado por 60 por el factor de eficiencia en la máquina, que no se puede lograr que la máquina trabaje en forma continua. Su mayor o menor eficacia depende del conductor o operador, estado de la máquina, clase de terreno y el tipo de trabajo. El factor de eficiencia puede variar entre el 70 y el 80%. Coeficiente de CT, coeficiente de transformación. Se pueden establecer los valores medios del siguiente cuadro según que el material transportado por la máquina se ubique en un solo perfil esponjado o compactado. T sub C.
Tiempo empleado en el ciclo en minutos es la suma del tiempo fijo y el tiempo variable. El tiempo fijo es el que se emplea en maniobras. El tiempo variable depende de la distancia y la velocidad en marcha. Por N, coeficientes de gestión, acoplamiento al tajeo y adaptación. Varía entre 0.8 y 0.9.